Me han pedido muchísimo que escuchemos y analicemos musicalmente al grupo japonés Phantom Zeta, que tiene como productora estrella a la cantante Ado, que ya hemos analizado muchísimo en el canal, y vamos a escuchar la canción I Just Wanna Taka 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 With You, que dice de la siguiente manera. Dios. Pero che, qué turbio que arranca esto. Nunca van a hacer un videoclip tranquilo, ¿no? Donde haya florcitas, cosas así agradables. Siempre tiene que ser tan oscuro. Igual está bien garpa. Por lo que leí a través de internet, forman parte de un nicho que es horror idol, como las ídolas del horror. No sabía que había un nicho de esas características. Tampoco me sorprende mucho. Hay mucha tela para cortar ahí, pero bueno, vamos a ver cómo arranca la música de esta canción. Bueno, yo no sé por qué les sigo haciendo caso, porque ustedes quieren hacerme trabajar el doble de lo que ya estoy trabajando. Yes. Fíjate que empieza con unas cuerdas muy interesantes, después aparecen como los orchestral hits, el tun tun, muy a lo Mortal Kombat, una vibra muy ochentosa. Y fíjate que claramente para darle esta connotación de horror, porque ya el video pinta de esa característica, hay mucho semitono. Fíjate el descenso de sexta, que es muy inocente y bello. El intervalo de sexta, pero cuando lo haces con semitono, pasando por todas las cuerdas, hermoso. Me encanta esta introducción. Vamos a ver si siguen con el punchy punchy o bajan un cambio. Bueno, acá hay una mezcla también de trap con música electrónica, city pop. Todo es una verdadera locura. Todavía no apareció ningún acorde, pero fíjate que la melodía es muy interesante. Estamos en si menor. Da claramente lo que pasaba antes. Tiene sentido para que el primer acorde sea un si menor. Y hace ese primer intervalo que es el salto de Batman. Ahí, pero al revés. Hermoso. Y fíjate que si usas auriculares vas a percibir cosas que arrancan de un lado, terminan del otro. Es una locura ya. Y pasaron 10 segundos de canción. De por sí podemos notar el tremebundo trabajo de voces que hay de fondo. Te recomiendo nuevamente, aunque lo hice recién, que utilices auriculares. Si Ado es la productora de esta música, es una genio. Falta que toque algún instrumento, porque la escuché cantar, ahora la escuché con esta canción producir. No sé si toca algún instrumento, pero es lo único que falta. No me extrañaría tampoco, porque tendría muchísimo sentido. Y fíjate cómo toda la música está acompañando el contexto de la canción, ¿no? Yo pensé que iba a ser una pieza más de amor, pero veo que el videoclip y la música nos llevan completamente para otro lado, que es el de un terror medio irónico o bizarro. Esa es la gran palabra. ¿Ado es alguna de estas 5 chicas? Porque nunca le vimos la cara en los otros videos, así que probablemente o por ahí es una de ellas, o quizás simplemente es la productora y no aparece en escena. Prestale atención a las voces, después hablamos de eso. Mira, me copiaron el gesto, porque cuando decía I just wanna taca, 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 bueno, ellas lo hacen en el estribillo de la canción. Dios, es muy difícil sacar estos acordes, porque ahí está todo el tiempo sonando esta idea primigenia, este germen compositivo del semitono. El semitono está muy asociado o relacionado con la música de estas características, y además porque el semitono, cuando lo tocas en forma de clúster, genera esa disonancia tan interesante que hace que todo dé más miedo todavía, ¿no? Hermoso esto. Ado, sos una genia. No sé quién más produjo la canción. Cualquier información al respecto sobre este grupo, que entiendo que es J-Pop, hecho y derecho, tiene toda la pinta de ser J-Pop, déjamelo escrito debajo en los comentarios. Cualquier anécdota, comentario o referencia a esta banda, a las productores y cualquier cosa que quieras decir, porque la música es completamente abrumadora. Y escuchá esas vocecitas que aparecieron al fondo. Primero parecen súper inocentes por terceras, ¿no? O pueden ser por sextas. Y el último intervalo, una cuarta suspendida que debería resolver acá, para resolver en el si menor.
Pero no van a hacer eso porque nos están paseando por todos lados. Hermoso, me encanta. Bueno, pasamos una suerte de trap, bob, pop, bob, esponja, no sé, cualquier cosa que quieras llamarle relacionado con el rap y el trap, pero muy de los 90. Digo, la sonoridad hay una mezcla de 80s, 90s y sonidos más contemporáneos, pero sobre todo los pasajes sutiles, pequeños y llamativos que hay de las cuerdas, haciendo todo ese recorrido por los semitonos, por el movimiento cromático que mencionábamos antes, hacen que la canción tenga ese sabor todo el tiempo a creepy y bizarro. ¿No? ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Y fíjate todo el traspaso de voces que hay entre las 5 integrantes. Cantan muy bien, tienen voces muy agudas. Si hay algo que empecé a reconocer mucho en las voces femeninas asiáticas en general, es que tienen una tendencia a los agudos completamente natural e irrisoria, porque llegan muy alto y hasta lo pueden hacer jocosamente. No parece que haya ningún esfuerzo en el medio, en el mejor de los sentidos, como que les sale naturalmente todo eso. Así que vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo, pero hasta acá ya tenemos toda la información de la canción, me parece, porque está pensada como una canción de pop, aunque la estructura de por sí es bastante rara. Esa introducción, las 2 estrofas que pasaron, el estribillo con las vocecitas al final, un instrumental medio hard trap, algo por el estilo muy noventoso en el medio, luego vuelve con la segunda estrofa, pasa un puente y ahora volveríamos a un nuevo estribillo y después te voy a comentar algo al respecto. Bueno, de repente apareció una guitarra pero muy extrañamente modificada de fondo. Fíjate que aparece como un tremolado constante ahí, muy interesante. Cualquier otra recomendación sobre Phantomzita, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Y también si lo estoy pronunciando bien o no, porque en algunos lados la encontré como Phantomzita, otro como Phantom Z o algo por el estilo. Decime cómo se pronuncia para así hago las cosas bien. Ahora lo voy a pronunciar como me sale porque es con lo que contamos en este momento. Pero fíjate cómo utilizan todo el material a tope todo el tiempo. No se guardan absolutamente nada. Y de repente hay unos breaks muy marcados que les permiten pasar a otra sección sin ningún tipo de inconvenientes. Ni siquiera me estoy gastando en sacar los acordes porque es tal la cantidad de información que hay en el medio que me parece entorpecer la escucha si me pongo a sacar los acordes, que lo único que sacamos fue si menor porque estamos en esa tonalidad y esas pequeñas notitas de las voces hiperagudas que quedan maravillosas. Ahí sí parece que resolvió en el final porque vienen las voces. Y debería resolver en el si menor tremendamente bien. Y además la última parte de la canción son casi 3 veces el mismo estribillo. Fíjate como pa, 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 todo el tiempo están ahí arriba, no bajan nunca. El trabajo de percusiones que hay de fondo es maravilloso. Nos estamos acercando al final de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis, reacción sin estos cortes comerciales en el medio, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y además vas a estar colaborando con la creación de contenido y ese video que solicites va a ser dedicado especialmente para vos de continuado. Y vemos cómo va finalizando esta maravillosa canción. Fíjate cómo acá, esta subida, que antes era mucho más pausada, ahora la hacen toda contratiempo. Y hay que ver cómo se desarrolla esto. Estamos cerca del final. ¿Qué opinión te merece esta música? ¿Te gusta más Ado como solista? ¿Te gusta más Ado como productora en este contexto? ¿De dónde viene Phantomzita? ¿Cómo es toda esta movida? ¿Cómo es esta cuestión de los nichos o subgéneros que hay dentro del J-pop o del K-pop o de todos los pops, básicamente? Porque este en particular me llama poderosamente la atención por la mezcla de lo terrorífico, bizarro y extremadamente musical que es, porque hay muchísima información acá. No es para nada fácil hacer todo esto. Tengamos eso en mente. Ok, sí, pero fíjate lo que pasó ahí. Iban a resolver, uno esperaba que ocurriera esto y de repente clavaron un acorde aumentado. ¿Viste ese sonido de las voces del final?
El acorde aumentado es muy utilizado en esta clase de composiciones, las que quieren dar cuenta de algo de terror, porque es un acorde tremendamente estable y de hecho es simétrico porque está compuesto de la misma manera. Si yo lo doy vuelta me queda el mismo intervalo siempre, pero tiene esta sonoridad tan crujiente, sobre todo en los agudos con las voces, que queda tremendo. Y fíjate cómo en esta última parte, que seguramente hagan una coda, es como una reexposición de lo que habíamos escuchado en la introducción. ¿Viste cómo de a poco todos los elementos que presentaron al principio reaparecen paulatinamente a lo largo de toda la pieza y esto hace que tenga cohesión, es decir, coherencia interna? Maravilloso. Claramente la percusión está muy trabajada al estilo de los 80 y las cuerdas probablemente sean cuerdas tocadas por personas reales, pero las han sintetizado. Fíjate que hay un gran trabajo por tergiversar a conciencia los sonidos orgánicos que escuchamos en toda la pieza. Incluso las voces están tergiversadas por momentos. Y todo este recorrido que hacen las cuerdas suenan sintéticas como si fueran los viejos sintetizadores de los 80, que uno reconocía que eran sonidos extremadamente digitales, pero para la época era completamente de avanzada. Y me parece que, dada la historia que parecen estar contando a través del videoclip, porque no estaría entendiendo que están cantando en japonés, te pido disculpas, me pondré a estudiar japonés y luego voy a ponerme a deducir las canciones que estoy escuchando a lo largo de todo este mes, pero por lo pronto me parece que va en esa sintonía. Hay algo de lo vintage que están revitalizando, pero con una sonoridad tremendamente moderna, porque todo suena muy pulcro. Bueno, una película de terror completamente, y viste cómo al final van haciendo el efecto Doppler, como que van desafinando el último acorde para seguir en sintonía con el mensaje de la canción, o al menos del videoclip. Me ha gustado muchísimo escuchar a esta banda bizarra de Phantomzita. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.